Bueno, en este video lo que vamos a trabajar es una de las funciones vitales que tenían los seres vivos. Como vimos la semana pasada, los seres vivos tienen tres funciones vitales: la de nutrición, la de reproducción y la de relación. Lo que vamos a trabajar hoy es la función de nutrición. Bien, tenemos que recordar que los seres vivos son sistemas abiertos. Esto implicaba que intercambian materia y energía con el medio. Y habíamos mencionado algunos ejemplos de cómo pueden intercambiar materia y energía a través de la respiración, de los alimentos, de la transpiración, que eliminan, además de sudor, también eliminan calor, de los excrementos. Son distintas formas en las cuales van a intercambiar materia y energía. Bien, la función de nutrición abarca 4 procesos. Normalmente la relacionamos con la alimentación, pero es mucho más abarcativo que solamente la alimentación. El primer proceso va a ser la incorporación de nutrientes. En esta columna lo que voy explicando son los ejemplos en el cuerpo humano como para que tengamos una referencia conocida. En nuestro caso, la incorporación de nutrientes las vamos a tener por 2 vías: por el sistema digestivo, por los alimentos, y el sistema respiratorio cuando incorporamos el aire inhalado, que vamos a aprovechar el oxígeno. El segundo proceso es el transporte de nutrientes. Una vez que los nutrientes ingresan a nuestro cuerpo, del sistema digestivo y del sistema respiratorio van a pasar a la sangre. Y en nuestro caso, la sangre va a encargarse de que todas las células del cuerpo obtengan esos nutrientes. Una vez que están en las células, va a darse el tercer proceso, que es el aprovechamiento de los nutrientes, y va a entrar en juego el metabolismo, que ahora vamos a ver qué es. Y la eliminación de desechos, finalmente, luego de que se aprovechen esos nutrientes, va a ser por distintas vías. Por la vía urinaria, vamos a eliminar la orina con los desechos metabólicos. Por el sistema respiratorio se va a liberar el dióxido de carbono con el aire exhalado, y por la vía digestiva, la materia fecal con todo aquello que no hayamos podido digerir. Bien, pero entonces, ¿qué es el metabolismo? Son todas las reacciones que ocurren en las células, ¿sí? Esas reacciones químicas con las cuales se van a aprovechar todos los nutrientes que consumimos. Hay 2 tipos de reacciones y por lo tanto 2 tipos de metabolismo. El anabolismo son las reacciones de síntesis. Síntesis en biología significa fabricar, ¿sí? Son las reacciones donde a partir de sustancias más sencillas se hacen sustancias más complejas. Entonces el dibujito acá, por ejemplo, tengo sustancias más sencillas y yo lo que estoy fabricando es una molécula o una sustancia más compleja. Para fabricar sustancias más complejas se requiere energía, ¿sí? Por eso acá en el segundo dibujito estoy poniendo que para que esto se transforme en esto, yo necesito energía. Por lo tanto, las reacciones son endergónicas, o sea que la energía ingresa a esa reacción. Ejemplos de anabolismo pueden ser todos los procesos de crecimiento, ¿sí? A medida que crecemos, constantemente lo que estamos haciendo es fabricar células nuevas, ¿sí? En nuestros tejidos. Y, por ejemplo, si nos cortamos la piel y después se regenera esa piel, esas reacciones de síntesis, de volver a generar esos tejidos, son reacciones de anabolismo. Las otras reacciones van a ser las de degradación. Degradar es desarmar, y eso es el catabolismo. Cuando yo es lo contrario, a partir de sustancias más complejas, las desarmo, las rompo y formo sustancias más simples, lo que estoy haciendo es liberar energía. Y esas son reacciones exergónicas. La energía sale al exterior, ¿sí? Y un ejemplo más común de esto es, por ejemplo, cuando degradamos lo que comemos. Nosotros ingerimos el alimento y a lo largo de la digestión, ¿sí? En todo el aparato digestivo, lo que vamos haciendo es las moléculas más complejas ir haciéndolas cada vez más simples hasta que sean tan chiquititas que puedan pasar a la sangre. A lo largo de esos procesos, toda esa energía que se libera es la que después se almacena y se aprovecha para que realicemos todas las actividades. Bien, hay 2 tipos de alimentación, ¿sí?
Acá se puede a veces poner directamente dos tipos de nutrición, pero para que no confundan con que la nutrición es más abarcativa, puse alimentación. Pero se habla justamente de nutrición autótrofa y heterótrofa. Trofo es alimento. Auto es por sí mismo. O sea que los organismos que son autótrofos son los que se alimentan a sí mismos, o sea que son los que fabrican su propio alimento. ¿Sí? Y los heterótrofos, hetero significa distinto y trofo alimento, son los que justamente no pueden fabricar el alimento y lo tienen que consumir del exterior. Puede ser otro ser vivo o sustancias orgánicas que pueden estar, por ejemplo, en un medio acuático. Estos organismos autótrofos van a ser justamente, como dijimos, los que fabriquen su propio alimento. Y hay dos formas de fabricar el alimento. A partir de la luz, ¿sí? Y esos organismos van a ser los fotosintetizadores, que es a partir de energía lumínica. Por ejemplo, las plantas, ¿sí? Las algas, algunas bacterias. ¿Y cómo va a ser el proceso? A partir de la energía lumínica, en el caso de las plantas, van a incorporar el dióxido de carbono y van a incorporar el agua por las raíces. El dióxido de carbono se va a incorporar a partir de unas estructuras que se llaman estomas, que van a estar en las hojas. Van a incorporar el dióxido de carbono, el agua por las raíces, y en los cloroplastos de las células de las plantas, que tienen clorofila, que es un pigmento que le da ese color verde, que es justamente el pigmento que permite que las plantas, puedan captar la luz solar. A partir de la energía del sol, el dióxido de carbono y el agua van a fabricar sustancias orgánicas que van a ser su alimento, ¿sí? Especialmente la glucosa. Y además van a liberar oxígeno a la atmósfera, ¿sí? Esto no significa que la planta esté respirando. Vamos a ver que cuando la planta respira oxígeno y libera dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono lo utiliza para fabricar el alimento. Y todo lo que absorba de las raíces va a ir subiendo por la planta por unas estructuras que se llaman xilema y se va a llamar esto savia bruta. Y luego de fabricar el alimento, ¿sí? Esa glucosa, todo el alimento va a recorrer la estructura de la planta para abastecer a todas las células y eso se va a llamar savia elaborada, ¿sí? Esto es en el caso de la fotosíntesis y puse el ejemplo de las plantas. Y acá está la reacción química. Yo tengo, en este caso, 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Con la energía del sol voy a fabricar una molécula de glucosa y a liberar 6 moléculas de oxígeno. Y esta glucosa va a ser el alimento. Como vimos en la unidad de materia, lo que está antes de la flecha son los reactivos, o sea, lo que se necesita, y lo que está después de la flecha son los productos. Otros organismos que hacen fotosíntesis son las algas y unas bacterias que se llaman cianobacterias, ¿sí? Otra forma de fabricar el alimento es a partir de la energía química de compuestos inorgánicos, ¿sí? Puede ser bacterias del fondo oceánico donde la luz solar, ¿sí? no llega, entonces tienen que utilizan, digamos, otras estrategias para poder fabricar su propio alimento. Y una de estas es la quimiosíntesis, por eso se los llama organismos quimiosintetizadores. Sintetizador viene de que fabrica el alimento y quimio de que utiliza la energía química. En el caso de la fotosíntesis, foto viene de luz, por eso que fabrican a partir de la luz. Y les puse un ejemplo de una quimiosíntesis donde la molécula inorgánica que se usó fue el sulfuro de hidrógeno, ¿sí? No importa acá la reacción, sí importa que sepan que hay otra forma de obtener el alimento a partir de energía que no sea la energía del sol, ¿sí? O la energía de la luz. Bien, los organismos heterótrofos son los que obtienen el alimento del exterior, como dijimos. Hetero era distinto, trofo era alimento, o sea que no lo van a poder fabricar. Y hay distintas clasificaciones. Según cómo se alimentan, pueden ser, ¿sí? Acá me faltó una N. Fagótrofos, que se alimentan por ingestión, o sea que ingieren el alimento, como por ejemplo los animales,
o los osmótrofos, que se alimentan por absorción, ¿sí? O sea que no lo van a ingerir, no van a tragar, digamos, el alimento, sino que lo van a absorber directamente, como las bacterias, los protozoos, ¿sí? Que son organismos unicelulares, y los hongos, porque los hongos, acá puse la estructura de un hongo, a veces creemos que estos son raíces y en realidad las estructuras internas del hongo se llaman hifas y lo que hacen es absorber directamente los compuestos orgánicos, muchas veces en descomposición, del suelo, ¿sí? Lo absorben directamente. Y según de qué se alimentan, ¿sí? Pueden ser herbívoros, si se alimentan de plantas o de partes de las plantas, y bueno, como los conejos, carnívoros, si se alimentan de animales, como los leones, omnívoros, cuando se alimentan tanto de plantas como de animales, como los osos pardos, como los humanos, y los saprófitos, que son los que se alimentan de restos de seres vivos o sustancias en descomposición. En el caso de los hongos sería de este tipo, ¿no? De las sustancias en descomposición. Bien, y además tenemos distintos tipos de respiración. La respiración en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno. Cuando hay presencia de oxígeno, que es la más frecuente y es la que nos da mayor cantidad de energía, ¿sí? Y se libera dióxido de carbono y agua, acá dice bióxido, pero sería dióxido, es lo mismo. Se dice respiración aerobia o aeróbica. Y cuando en el proceso no se requiere oxígeno, es en ausencia de oxígeno, la respiración se llama anaerobia o anaeróbica. Y acá les aclaro que en el caso de la anaeróbica, o sea, la que no tiene oxígeno, se pueden dividir en tres grupos. Anaerobios estrictos, que son los que si hay oxígeno se mueren, por eso son estrictos, o sea, no puede haber oxígeno. Anaerobios facultativos, o sea que si está presente el oxígeno lo pueden llegar a usar. Y los anaerobios aerotolerantes, que son los que no usan el oxígeno, pero si hay oxígeno no se van a morir, ¿sí? Bien, ¿cómo es la fórmula general de la respiración? Es bastante similar a la de la fotosíntesis, solamente que es al revés, pero los procesos son súper distintos, no es que el proceso es lo mismo al revés, ¿sí? Son procesos completamente distintos, solamente que los productos y los reactivos están invertidos. Para respirar en la célula, ¿sí? Cuando hablamos de respiración celular, la célula va a necesitar de la glucosa y del oxígeno, ¿sí? En este caso sí es una respiración aeróbica. Y va a liberar dióxido de carbono y agua y energía, ¿sí? Porque es una reacción que libera energía. Es la forma que tiene nuestro cuerpo de aprovechar la energía que tenemos almacenada, ¿sí? Y esta respiración celular, en el caso de los organismos eucariotas, se va a dar en una organela que se llama mitocondria. Bien, ¿cómo ingresa ese oxígeno, ¿sí? En plantas y animales? Más allá de que esta es la respiración celular, quería hacer la aclaración de cómo ingresa el oxígeno en distintos animales y en las plantas. Como les dije, en las plantas las hojas tienen el haz, que es la parte que está como plastificada de la hoja, que tiene una capita más brillante, y la parte de atrás, que es la parte que es más opaca, vamos a encontrar unas estructuras que se llaman estomas, que se abren y se cierran y van a permitir el intercambio de gases. En el caso de la respiración, como aclaré, entra oxígeno y sale dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono la planta lo usa para alimentarse, para fabricar el alimento, ¿sí? Para la fotosíntesis, no para respirar. Y en el caso de los animales, en función de la gran diversidad que hay, va a haber respiración directa, por ejemplo, como en los pólipos o medusas, ¿sí? Que se llaman nidarios, que directamente pasan a la célula y el oxígeno pasa de célula en célula. Cutánea, que es a través de la piel, como en los anfibios. Branquial, como en los peces, que tienen branquias. Traqueal, como en los insectos, ¿sí? Que no tienen pulmones, sino que es a partir de la tráquea. Y pulmonar, como en aves, en mamíferos, en reptiles, ¿sí? Que ya tienen estructuras pulmonares.
Bien, una vez que entonces se incorporaron los nutrientes, ya sea los gases respiratorios o en el caso de los alimentos, esos nutrientes tienen que llegar a todas las partes del ser vivo. Si es un ser vivo unicelular, la circulación se hará dentro de la célula, pero en el mismo citoplasma. En el caso de los pluricelulares, tiene que haber algún mecanismo para garantizar que esos nutrientes lleguen a todas las células del cuerpo. En el caso de las plantas, van a haber dos tipos de vasos. El xilema, que van a ser los vasos que van a permitir la circulación del agua y los minerales desde las raíces hacia todo el resto de la planta. Y en el caso del floema, que van a ser los vasos que van a permitir que suba y que baje, ¿sí? El flujo ya no es unidireccional, sino que es en ambas direcciones, de el alimento que se fabricó, ¿sí? De esa glucosa y también del agua. Por lo tanto, los nutrientes, la savia bruta, lo que decíamos, va a circular a través del xilema y la elaborada a través del floema, con los productos de la fotosíntesis. En el caso de los animales, hay dos tipos de circulación. La circulación abierta, que es cuando, digamos, el sistema circulatorio justamente no es cerrado, entonces se mezcla, ¿sí? La sangre con el resto de los tejidos. Y en el caso de nuestro cuerpo, que tiene circulación cerrada, la sangre solamente circula dentro de los vasos que forman a este sistema, ¿sí? Por eso los vertebrados están dentro de esta clasificación. Los artrópodos, ¿sí? Como los insectos, las estrellas de mar, tienen circulación abierta. En el caso de la circulación cerrada, los sistemas van a poder ser simples, dobles, completos o incompletos, ¿sí? En función de cómo sea la circulación, ¿sí? Si hay dos tipos de circulaciones, si hay una sola, cómo esté, digamos, la estructura del corazón, ¿sí? Ahora, cuando veamos la parte del cuerpo humano, vamos a ver cómo es el nuestro. En el caso de la excreción, que es la eliminación de estos desechos, ¿sí? Se habla de excreción cuando son desechos del metabolismo. En el caso de los vegetales, también van a poder eliminar agua, oxígeno, dióxido de carbono, ¿sí? Oxígeno como parte de la fotosíntesis y dióxido de carbono como parte de la respiración. Y lo van a hacer a través de flores, hojas, raíces, ¿sí? Especialmente a través de las hojas, que es por donde van a intercambiar por los estomas. Y en el caso de la transpiración también se va a dar por medio de esos estomas. En el caso de los animales, principalmente vamos a eliminar agua, dióxido de carbono por la respiración y sustancias orgánicas. Y nuestras formas, ¿sí? De poder eliminar es a través de los riñones, el intestino, los pulmones y la piel. En el caso del cuadro de este lado, explica bien en el cuerpo humano. Por los pulmones vamos a eliminar el dióxido de carbono, ¿sí? A través de la respiración. En el intestino vamos a eliminar principalmente la materia fecal, que son todo lo que no pudimos digerir, estos residuos digestivos, la fibra. En el caso del sistema urinario, los vertebrados tienen riñones que lo que hacen es filtrar la sangre y a partir de los desechos del metabolismo, lo que hacen es eliminarlo en forma de orina. Y en esa orina se va a eliminar urea, ¿sí? Exceso de sales y agua. Y en el caso de la piel vamos a eliminar, ¿sí? Calor y compuestos a través de las glándulas sudoríparas. Hago la aclaración que no todos los animales tienen riñones, como les dije, nosotros sí, los vertebrados, pero los invertebrados tienen otras estructuras que no me interesa analizar, pero para que conozcan los nombres pueden aparecer como protonefridios, metanefridios, tubos de Malpighi, glándulas verdes, ¿sí? Esto es en el caso de los invertebrados que no tienen riñones, pero sí tienen estructuras que les permiten justamente eliminar y excretar esos desechos. Y en el caso de los sistemas de la nutrición en el cuerpo humano, entonces teníamos el digestivo, que a partir de la boca vamos a incorporar los alimentos, van a pasar por el esófago, van a llegar al estómago,
¿sí? En el estómago va a comenzar, en realidad ya comienza en la boca, pero va a continuar la digestión química. Eso va a pasar al intestino delgado, donde van a ser liberadas secreciones, ¿sí? Como por ejemplo del páncreas, el hígado. Ese intestino delgado lo que va a hacer es continuar la digestión y permitir que los nutrientes pasen a la sangre, ¿sí? Acá se va a dar la absorción de esos nutrientes y después la absorción del agua se va a dar en la parte del intestino grueso o colon y se va a empezar a formar la materia fecal hasta que sea liberada por el ano, ¿sí? Y la porción anterior al ano se llama recto. En el caso de la respiración, vamos a incorporar el aire que inhalamos por la nariz, va a ir a la faringe, a la laringe. De la tráquea se va a ir por los bronquios hacia los pulmones. Y en los pulmones se va a dar en unas bolsitas que se llaman alvéolos ese intercambio y el oxígeno va a pasar a la sangre. Y el dióxido de carbono va a volver hacia el aparato respiratorio y va a ser liberado en la exhalación. En el caso del aparato circulatorio, el corazón va a funcionar como una bomba y tenemos dos circuitos, un circuito pulmonar y un circuito sistémico, que es el que va justamente a tener contacto con todo el resto del organismo, ¿sí? Tenemos que los vasos sanguíneos que salen del corazón se llaman arterias y los que llegan hacia el corazón se van a llamar venas, es donde va a tener el retorno la sangre, ¿sí? Por eso nuestro aparato circulatorio es cerrado y a la vez es doble, porque tiene dos circuitos. Y después tenemos el sistema urinario, donde tenemos a los riñones, que van a ser los que filtran la orina, que se van a comunicar con la vejiga urinaria por los uréteres, y la uretra que va a liberar hacia el meato urinario la orina. Cuando vimos algo de genitales, vimos que en el caso de los varones, el aparato reproductor con el urinario se comparten con esta uretra. Bien, vamos a analizar entonces cómo se relacionan estos sistemas del cuerpo humano. El aire inhalado y el aire exhalado van a ingresar al sistema respiratorio. Con la inhalación vamos a aprovechar el oxígeno y con la exhalación vamos a liberar el dióxido de carbono. ¿A dónde va a ir esto? Hacia el sistema circulatorio. ¿Qué más va a llegar al sistema circulatorio? Los nutrientes que vengan del sistema digestivo. ¿Y qué va a ingresar al sistema digestivo? Los alimentos y va a salir la materia fecal. Todos estos nutrientes van a llegar a las células, ¿sí? Por eso acá puse distintos ejemplos de células y todos los desechos van a volver a la sangre para ser liberados, por ejemplo, por el sistema urinario a través de la orina. Y acá es como un dibujito animado, ¿no? Se absorben los nutrientes, en el pulmón va a ingresar el oxígeno, van a ir por la sangre, van a llegar a las células y los desechos que se van a eliminar por el riñón, en el caso de la orina, y el dióxido de carbono por los pulmones, ¿sí? Hacia la vía respiratoria. ¿Es correcto decir que el cuerpo incorpora lo que necesita? Bueno, no es correcto, ¿sí? Nuestro cuerpo no incorpora lo que necesita, nuestro cuerpo incorpora todo aquello que puede digerir y absorber. Y es importante tener en cuenta esto porque a veces decimos, bueno, el cuerpo toma lo que necesita, desecha lo que no necesita. Si fuera tan sencillo, la gente no se podría, tener una intoxicación ni por drogas, ni por veneno, ni por alcohol, ni por ejemplo, monóxido de carbono, y nadie se moriría intoxicado porque eso no es algo que necesitamos y nuestro cuerpo sabría que no lo tenemos que incorporar. Bueno, eso no sucede, ¿sí? Todo lo que podamos digerir y absorber va a pasar a nuestra circulación y de la circulación va a llegar a nuestras células, ¿sí? No tiene que ver con lo que necesitemos, sino con lo que podamos digerir y podamos absorber. Si, por ejemplo, nos tragamos un diente, nuestro cuerpo no va a poder digerir el diente. Lo más probable es que después lo eliminemos junto con la materia fecal, ¿sí? Bien, hasta acá llegó este Power con relación a la función de nutrición. La idea fue
analizar cada uno de los procesos y ver un poco en la diversidad de seres vivos que existen, cómo se dan esos procesos en los distintos seres vivos. Hicimos más hincapié en el cuerpo humano porque es lo más conocido y es con lo que mejor lo podían llegar a relacionar.